Lo que vimos en la última charla fue como la teoría de Maxwell, una teoría U1 en cuatro dimensiones sin materia, simplemente teoría F o H star F, tiene una simetría U1 eléctrica. Y bajo esta simetría U1 eléctrica tenemos que las líneas de Wilson están cargadas. Lo que quiero discutir ahora es algo que ya apareció en la última charla de manera muy rápida. Y es que vimos en la última charla que tenemos df igual a cero, la identidad de Bianchi. Bueno, lo llamo Bianchi, pero es un estemen clásico que se sigue de que f es la curvatura de una conexión y por tanto, cuando tomas la derivada dos veces de la conexión, te sale cero. Em, Esto es algo clásico, pero nos dice que si define una corriente magnética, Jm, que es F, esta corriente está conservada. Y lo que implica es que puedo construir un operador que me genera una simetría, que voy a llamar una simetría magnética. Voy a llamar este operador M, quizá. Parametrizado por un número alfa y una 2 superficie, que llamo sigma 2. Y lo defino igual que definí la simetría eléctrica. Esto es exponencial de I alfa integral en una 2 superficie de F. Y este operador es topológico. La lógica es la misma que en todos los casos que discutí ya. Si uno se imagina que tenemos este operador sobre una superficie, sigma 2 sigma, y lo deformamos ligeramente, a otra superficie sigma prima, que es igual que la anterior, excepto que está ligeramente deformada. En la diferencia entre las dos superficies es el borde de alguna bola, en este caso una bola, y por tanto, cuando hacemos el teorema de Stokes, tenemos que esta cosa llamada m, lo multiplico por m de alfa sigma prima conjugado. Esto es la exponencial en I alfa integral sigma menos sigma prima de f, que es la exponencial de I alfa en la bola, de f, y esto es 1. Por tanto, estos dos operadores, m alfa en sigma y m alfa en sigma prima, son idénticos cuando los insertas en la paz integral, a menos que tengamos inserciones cargadas en B. Lo que voy a discutir ahora es cuáles son las inserciones cargadas en B. Es decir, qué objetos en la teoría están cargados, qué operadores están cargados bajo la simetría M alfa. La respuesta se puede entender de varias maneras. Quizá la más útil dentro del punto de vista de este curso es usando dualidad electromagnética de la teoría de Maxwell. Así que voy a dejar esta pregunta a un lado por un segundo. Voy a discutir la dualidad electromagnética de Maxwell y una vez que entendamos suficientemente bien la dualidad electromagnética, volveremos a esta pregunta y la respuesta será obvia. Bueno, podemos hacer la dualidad. Esto es algo bastante bien conocido, pero quizá la derivación en detalle no está tan bien conocida y es en lo que me voy a centrar. Lo que es bien conocido es que las ecuaciones de Maxwell, epa, las ecuaciones de Maxwell vacío,
son D de F es igual a 0, esta es automática, y D de estrella de F es igual a 0. Y estas ecuaciones tienen una simetría clásica, son simétricas clásicamente. Es decir, no la teoría cuántica, es una teoría clásica, bajo transformaciones que mandan el par F estrella F a una matriz veces F estrella F con M cualquier matriz invertible. Vale, esta es la simetría clásica. Esta es la simetría clásica, pero sabemos que no es verdad en mecánica cuántica. En mecánica cuántica, Maxwell es diferente de la teoría clásica. O sea, la versión cuántica de Maxwell depende de un parámetro extra. Tau, normalmente lo escribimos como el ángulo teta del que hablé en la charla anterior, y el acoplo, que lo podemos escribir así. Y recuerdo que voy a tomar teta igual a 0. Para no confundir a nadie, normalmente cuando escribimos la acción de Maxwell, clásica o cuántica, incluimos el acoplo teta. Por ejemplo, si pongo el acoplo tau, perdón. Si pongo teta 0, entonces la acción de Maxwell, de nuevo, clásica o cuántica, ya es simplemente la acción, la escribimos como 1 partido de 2g cuadrado, integral de f wedge estar f. Pero en la teoría clásica, este acoplo G lo puedo reabsorber en una redefinición de mis f's y no tiene ningún efecto en la teoría clásica. Esta es una teoría extremadamente simple y en la teoría clásica no hay ningún efecto. En la teoría cuántica, o mejor dicho, en la teoría semiclásica, tenemos bundles no triviales. Tenemos bundles U1 no triviales. Y este parámetro teta mide, mide la contribución de sectores con la integral de f wedge f distinto de 0 a la paz integral. Por tanto, en la teoría cuántica es físico. Este parámetro teta nos dice cuánto contribuye cada una de estas configuraciones que normalmente llamamos instantones. En general, ya no tenemos una dualidad, lo que tenemos, ya no tenemos asimetría, lo que tenemos es una dualidad. Tenemos una dualidad en vez de una simetría. Tenemos que la teoría, ves que es la función de partición, pero uno podría hacerlo para cualquier otro observable de la teoría. La función de partición de Maxwell a un acoplo dado tau es lo mismo que la función de partición de Maxwell a un acoplo -1
sobre tau. O sea que de manera cuántica, esto es verdad para cualquier observable, siempre hay un mapa de este estilo. Lo que tenemos es que la misma teoría se puede escribir de distintas maneras. Una de las maneras de escribirla tiene tau y otra manera de escribirla tiene -1 sobre tau. Pero en general la teoría con tau y la teoría con -1 sobre tau, si mantengo, em, si fijo un operador, este operador se me va a mandar a otro operador de la teoría. Es decir, esto no es necesariamente una simetría, es decir, que la misma teoría se puede escribir de dos maneras distintas. Es una dualidad. Solo se convierte en una simetría si tau es igual a -1 sobre tau. En este momento tengo que decir una sutileza sobre prefactores. Hay cierto prefactor aquí que no estoy contando, pero está explicado en un paper de Witten. La referencia es GPTH. De 505.186. Este paper Witten se hace básicamente el argumento que voy a explicar ahora, y luego lo refina para ver que hay un cierto prefactor que se calcula, pero en mi discusión no va a ser importante, así que lo voy a evitar. Una pequeña corrección, pero no importa mucho. Lo que quiero entender es esta dualidad de manera un poquito mejor. Estoy diciendo que estas dos teorías son, en cierto sentido, la misma, pero lo que va a haber va a ser un cambio de etiquetas. A lo que llamamos línea de Wilson en una de las teorías, la vamos a llamar línea de Toft, voy a explicar lo que es esto en un segundo, en la otra teoría y viceversa. Y para entender esto, lo mejor que podemos hacer es, en este caso, derivar la dualidad. Esto es algo que solo podemos hacer básicamente en teorías tan simples como esta, teorías abelianas, teorías libres. En teorías no abelianas no podemos derivar la dualidad, pero en este caso podemos, y es lo que voy a hacer ahora. Así que empecemos con la acción de Maxwell de nuevo. Creo que antes se llamaba el acoplo G, lo voy a llamar E de nuevo, da igual como lo llame. Y lo que voy a hacer va a ser escribir esta teoría de una manera equivalente, pero que tiene pinta de ser un poquito más complicada. Pero nos va a permitir derivar la dualidad. Entonces voy a introducir unos campos nuevos y construir una teoría nueva y luego voy a probar que es equivalente a esta. Voy a empezar introduciendo B, que es una conexión en un 2 fibrado, es decir, que es un vector análogo al A que tenemos para Maxwell, pero tiene dos índices. Y estos dos índices son antisimétricos. Y B tiene una curvatura D de B, que le voy a llamar H. Este es un tensor antisimétrico de tres índices. Es una transforma. Este es un objeto en cierto sentido nuevo, pero no se comporta de manera muy distinta al A. Es básicamente una versión de A que tiene dos índices en vez de uno. Este va a ser el primer objeto que incluyo. Y el segundo objeto que incluyo es algo que voy a llamar AD, que es una conexión en un fibrado ordinario. Desde que tenemos AD mu. O sea, esto es como un A, pero es otro campo, otra conexión de una forma, con curvatura FD,
que es de nuevo la derivada exterior de A. Muy bien. He introducido dos campos nuevos. Tengo en mi campo original A, que era donde he construido F, y ya tengo un campo B y un campo AD. Todos estos campos son dinámicos y su acción, la acción que describe su comportamiento, es una acción que voy a llamar SD, que es 1 partido de 2e cuadrado, integral de f menos b, wedge star de f menos b, más 1 partido de 2 pi, integral de b, wedge fd. Estas son conexiones en fibrados, B y AD y A son todo conexiones en fibrados, así que tengo que describir cómo cuando cambio de, como cuando hago una transformación gauge, cómo se comportan todos estos campos. Lo voy a explicar ahora. Las transformaciones gauge esta teoría son las siguientes. Tengo una transformación gauge, lo voy a llamar 1, que AD va a AD más de alfa. Esto es decir que el campo AD tiene su transformación gauge, que es una transformación gauge ordinaria. La escribo en la notación física habitual, que es de alfa, pero como expliqué en la última charla, uno debería ver de alfa como una, esto es una forma cerrada, pero que utiliza la notación Z, en mi 4 manifold, dividida por una forma con periodos enteros. Vamos, es una transformación gauge, vamos. Pero lo escribo en la notación de físicos, que es de alfa. Uy, perdón. He dicho algo que no está bien. Obviamente no es lo que quería decir. Esto lo que es una forma con periodos cuantizados, que es cerrada automáticamente. Este está bien. ¿Vale? Y bajo esta transformación B no cambia. Bajo esta transformación B va a B y A va a A. Claramente esto es una invariancia de la acción y lo voy a pensar como una transformación gauge. Es decir, me voy a permitir construir bundles conectados por transformaciones de este estilo. Entonces, otra transformación gauge, una segunda transformación gauge en esta teoría, que es un poco más interesante. En esta transformación gauge mantengo AD invariante, no le hago nada, pero mando A más lambda y al mismo tiempo mando B a B más de lambda. Está claro que bajo esta transformación el primer término es invariante. Quizá para ver eso un poquito mejor, puedo tomar la derivada de f aquí, perdón, la derivada de a para construir f, y veo que f va a f más de lambda, y entonces está claro que f menos b es invariante gauge. Lo que quizá está menos claro es por qué es este término invariante gauge. Si hacemos la integral de b estrella fd, esto va a la integral de p wedge fd,
más la integral de lambda fd. Este término de aquí es una transformación Gauge, es decir, es una dos forma con periodos enteros. Y fd es la field strength de una conexión, de nuevo es una dos forma con periodos enteros. O sea que este objeto de aquí, cuando lo integro, vive en 4pi cuadrado veces un entero. Es la integral de dos formas integrally quantized sobre un 4 manifold. Y voy a suponer aquí, suponiendo que M4 es cerrado. Hay una sutileza aquí que no quiero discutir en este momento. ¿Qué pasa si M4 tiene frontera? Se puede entender, no es muy complicado, pero no voy a discutir ahora. Entonces, si este término que aparece en la acción dividido por 1 partido de 2pi se transforma con algo que es 4pi cuadrado un entero, quiere decir que la acción se transforma por algo que es 2pi veces un entero y por tanto la teoría física no cambia. O sea que esto es una transformación Gauge válida y de nuevo me voy a imaginar que puedo introducir bundles que están pegados por esta transformación. Vale. Esto es una teoría que es manifiestamente más complicada que la teoría de la que he empezado. Maxwell es de este estilo y aquí tengo más campos y una acción bastante más complicada. Lo que voy a probar ahora es que esta teoría que parece más complicada en realidad es equivalente a Maxwell. En la teoría cuántica tenemos exactamente la misma teoría. Simplemente la hemos escrito de una manera un poco redundante, digamos. O sea que eh, la- esta teoría es equivalente a Maxwell. Vale, vamos a probar esto. Me voy a centrar para empezar en este término de aquí. B wedge star fd. Bueno, quizá lo que debería empezar diciendo es si miramos esta acción con un poquito de cuidado, vemos que es cuadrática en F y en B, pero es lineal en FD. Es decir, FD aparece de manera lineal, es un multiplicador de Lagrange. Una vez que uno tiene un multiplicador de Lagrange en una acción, puede la integral de campos sobre el multiplicador de Lagrange va a imponer ciertas ecuaciones que podemos imponer de manera exacta en la teoría. Es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos el campo, perdón, tenemos el acoplo B wedge FD y voy a ver FD de nuevo con un multiplicador de Lagrange y ver qué pasa. Primero integramos por partes. Es decir, asumo que hay una conexión globalmente definida, una AD globalmente definida, una forma en mi 4 manifold, e integro por partes. Usando que F en este caso es DAD con CD, con AD globalmente definida. Si integro por partes, eh, to assign, esto es 2pi I integral de dB, wedge AD.
Y en este caso, las ecuaciones de movimiento para AD implican que dB es igual a cero. Es decir, B es plano. Muy bien. Pero esto no es el final de la historia, porque uno podría tener una conexión, una AD, que no es una forma diferencial, es una conexión en un bundle no trivial. Sabemos que es plana, pero puede estar en un bundle no trivial. Así que esto nos deja con una suma sobre bundles no triviales para FD con un elemento por bundle. Es decir, que tenemos algo de estilo como la suma sobre bundles FD de la exponencial 1 partido de 2 pi integral de p wedge fd. Esto es lo que se conoce en matemáticas como un peine de Dirac. Es una suma sobre delta functions que me imponen que la integral de p sobre cualquier dos ciclo es un entero. Integral de p sobre cualquier dos ciclo pertenece a 2 pi z. La idea es quizá está un poquito oscurecida quizá por el hecho de que tenemos la integral y el 2pi aquí. El 2pi es simplemente porque mi normalización para las integrales aquí tiene un 2pi. Es la convención normal de los físicos. Digo que f de integra 2pi veces un entero. Y luego lo que he usado es que en un 4 manifold, si tenemos una integral de este estilo, b o hf, para una clase dada, una clase topológica dada de f de, esta integral se convierte en un producto de intersección en cohomología entre la clase representada por B y la clase representada por FD. ¿Alguna pregunta? Vale. Si no estáis el que no esté muy habituado a esta historia del peine de Dirac, quizá un ejemplo que podréis mirar, si esto no es familiar, ejemplo del peine de Dirac. Podéis calcular qué quiere decir, podéis calcular qué es la suma sobre n entero de e a la i n x. Y lo que encontraréis si hacéis esta suma es que esto es algo que nos localiza a valores de x múltiplos de 2pi veces un entero. Perdón. Valores de x que son enteros veces 2pi. ¿Eh? Os animo a hacer este calculito. Es un cálculo bastante elemental y esta es una versión en 4 manifolds de este cálculo. Muy bien. O sea que hemos concluido que B es una conexión, sí, pero
es una conexión que tiene periodos enteros y por tanto es plano. Esto implica que podemos eliminar B usando esta transformación gauge. Esto es un parámetro gauge que de nuevo es una dos forma con periodos enteros. B es algo que está generado, si queréis, por puras transformaciones gauge y por tanto puedo eliminar. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos integrado AD, hemos usado AD, el integral sobre AD, para imponer ciertas condiciones sobre B. Y haciendo eso nos hemos dado cuenta de que B es puro gauge. Y por tanto podemos usar una transformación gauge que nos deja B igual a 0. Así que en este caso tenemos que la integral sobre el campo A o las conexiones A y B de E a la menos S dual de A D y B. Acabo de probar que es E a la menos S Maxwell de A. Aquí hay un punto en el que he sido un poquito rápido y quizá alguno de vosotros estéis pensando, aquí me lo quiere dar con queso. Em, el punto es que al decir esto, he ido de B, que era una conexión gauge, a B, que es una dos forma. Hay un resultado bonito. Restringo a formas. B, una forma globalmente definida. Sí, definida usando un argumento en un paper de Tachikawa. Paper de Sier, Tachikawa y Onikura. Esta referencia, por si lo queréis mirar. En este paper, una de las muchas cosas que prueban es que la función de partición en presencia de estos B se cancela si B no está en un sector topológicamente trivial, es decir, si B no es una forma globalmente definida. Uno podría incluir, si quiero, en la paz integral un B que no es de esta forma, que es una conexión interly quantized, pero lo que prueba en este paper es que si hago eso, la función de partición es cero. Es decir, estos B no contribuyen a la función de partición. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, pues he escrito Maxwell de una manera muy complicada, pero hay una razón para hacer esto. Y es que ahora puedo entender la teoría magnética de manera muy sencilla. Y el punto es que he tenido que trabajar un poco para poder decir que podía eliminar B usando una transformación gauge. Eso he tenido que argumentar un poco con la integral sobre F y demás.
Pero lo que es inmediato es que puedo eliminar F usando una transformación gauge. F es siempre una forma globalmente definida con ciclos integrales, es decir, F en Maxwell es siempre una transformación gauge de P. Aquí no hay sutilezas. Los F siempre están globalmente definidos, son formas, no son conexiones, y por tanto puedo eliminarlos usando una transformación gauge de P. Una manera de decir esto que a mí me gusta más es que las transformaciones gauge en esta teoría de Maxwell aumentada con el B son literalmente los campos F de lo que estamos hablando en general. Es decir, los campos F del electromagnetismo son transformaciones gauge en cierta teoría de orden más alto. Entonces lo que hacemos para obtener la teoría magnética es que fijamos el gauge bajo la transformación gauge que he llamado 2 antes, F igual a cero. Si ponemos F a cero, tenemos una teoría S dual, que es B wedge estrella de P más... Opa, me he comido la copla. Integral de P wedge estrella de B más 1 partido de 2pi integral de B wedge F. Esto nos ayuda de nuevo porque B ahora es un campo globalmente definido que no se transforma bajo ninguna eh, transformación gauge. Esas las hemos fijado cuando hemos fijado F igual a cero. O sea que B es una dos forma que aparece de manera cuadrática en la acción. No tiene términos cinéticos ni nada, es simplemente una gaussiana. Esto es una integral gaussiana con un término lineal. Esto es algo que todos hemos aprendido a hacer en la carrera, así que puedo integrar la gaussiana en B de manera exacta. Y hay dos términos que aparecen. Uno aparece por las integrales a un loop de esta integral gaussiana. Eso está calculado en el paper de Witten. Y hay otro término que aparece básicamente al completar el cuadrado aquí. Es decir, escribo esto como b menos fd al cuadrado con un término de corrección y integro b menos fd. Al completar el cuadrado, me sale, y esto lo dejo como un ejercicio, lo podéis hacer, que la integral sobre b de e a la menos sd de b y a d es la exponencial de menos e cuadrado sobre 2, integral de fd, which star fd. O sea, nos ha salido una nueva teoría de Maxwell, pero ahora el acoplo, si os fijáis, está invertido. Aquí está uno partido de e cuadrado y aquí tenemos e cuadrado. Si en la teoría original tenemos un acoplo eléctrico pequeño, en esta teoría nueva vamos a tener un acoplo eléctrico grande. Esta es la teoría dual. La que llamamos normalmente magnético.
de la teoría de Maxwell. Mm, Quizá un ejercicio podría ser generalizar esto a esta derivación. Al caso que uno tiene ángulos θ distinto de cero. Y la solución está en el paper. Frecuencia. Vale. Lo que encontraréis si hacéis este ejercicio es que Maxwell, el dual electromagnético de Maxwell con θ distinto de cero, es la teoría de Maxwell de nuevo, pero tau, la combinación que he escrito antes, está reemplazada por -1 sobre tau. Vale. Bueno, esto prueba que estas dos teorías son equivalentes, al menos al nivel de la función de partición. Y lo siguiente que podemos intentar ver, una vez que hemos entendido cómo dualizar, en el caso más simple, es qué pasa con las líneas de Wilson. Y para entender eso, lo primero que podemos hacer es pensar qué pasa con las ecuaciones de movimiento, que es la relación entre FD y F. Esto lo vemos a partir de la ecuación de movimiento para B. Si no escribo la ecuación de movimiento para B, ahora explico de dónde sale esto, pero es bastante obvio, es que FD es 2pi partido de E cuadrado, estrella de F menos B. ¿De dónde sale esta ecuación de movimiento? Esto es bastante inmediato. Si volvemos a la acción original y miramos la variación de B, va a tener un término que es estrella de F menos B y otro término que es FD. Si no me he equivocado con los signos, con los factores de 2, esta es la respuesta. O sea que podemos pensar en FD como la estrella de F menos B. Si nos olvidamos por un segundo de B, tenemos algo que muchos de vosotros seguramente hayáis oído antes, que la field strength dual es estrella de la field strength original. Es reminiscente a la situación clásica que comentaba antes, que en las ecuaciones de Maxwell tenemos una simetría que nos rota entre F y estrella de F. En este caso, este es un esquema más preciso. En la teoría dual, descrita por el acoplo dual, que es 1 partido del acoplo original, el F de la teoría dual es estrella F de la teoría original. A veces es una corrección que depende del acoplo. Vale. A partir de aquí podemos entender qué pasa con las líneas de Wilson. Imaginemos que tenemos una línea de Wilson de este estilo y está cargada bajo un operador eléctrico. Es decir, que la integral de F, de esta área de F alrededor del operador es 1. Imaginemos que tenemos esta configuración. Esto es en el original. La teoría de Maxwell inicial. En la teoría esta intermedia, bueno, en la teoría intermedia pensamos
en la combinación F menos B como la cosa invariante gauge. O sea que vamos a construir un operador gauge aquí, que es muy parecido, pero incluye un B para que lo que estamos viendo sea invariante gauge. Bajo estas transformaciones que he incluido. Y ahora cuando hacemos la dualidad, tenemos el mismo objeto, pero lo describiríamos de manera distinta, usando esta ecuación de movimiento. Tenemos que la integral de f dual es igual a 1. Me estoy olvidando de ciertos factores de normalización aquí, no son muy importantes y no voy a complicar la vida incluyéndolos, pero uno los puede incluir. O sea, ¿qué es lo que hemos aprendido? En la teoría de Maxwell original, una línea de Wilson, lo que era una línea de Wilson en la teoría original, en la teoría dual es un objeto que está cargado bajo el generador de simetría dado por la exponencial de e y alfa integral de f en la teoría dual. Este es precisamente el operador del que estábamos hablando antes, el operador magnético. Es decir, que los operadores cargados bajo la teoría, el generador magnético, perdón, m alfa de un dos ciclo, em, son líneas de Wilson en la descripción dual o magnética. Normalmente no decimos este operador es una línea de Wilson en la descripción magnética, le damos un nombre intrínseco en nuestra descripción y lo llamamos una línea de Toft, que en la descripción original son operadores de Toft. Están definidos básicamente diciendo que la integral de f sobre el operador es 1. Imponiendo que si tenemos un defecto, integramos f, nos da 1. Esto no es una descripción que podamos escribir de manera elemental a partir de los campos de la teoría eléctrica. Estamos diciendo qué pasa lejos del operador, pero no decimos qué pasa en el operador en sí. Em, pero es fácil de entender la descripción dual. La descripción dual es simplemente una línea de Wilson. En la literatura muchas veces nos refiere a estos operadores como operadores de desorden. La nomenclatura no es quizá del todo transparente, viene de ideas de condensed matter y demás, pero bueno, es un nombre habitual, así que lo menciono. Quizá la mejor manera de pensar, si os acordáis, empecé describiendo la línea de Wilson como cómo responde la teoría a coger una partícula cargada y moverla en el espacio-tiempo. La partícula cargada no es dinámica, la muevo como quiero. Lo que estoy estudiando es cómo reacciona el campo de Maxwell a mover esta partícula cargada. Un operador de 't Hooft, lo podéis entender como cómo reacciona la teoría a mover un monopolo masivo cargado. Es el operador que representa la Worldline.
de un monopolo muy pesado. ¿Vale? La misma idea, cogemos un monopolo. Un monopolo en la teoría de Maxwell está descrito diciendo que si fijo un valor temporal para el monopolo, tengo tres dimensiones, el espacio. Un monopolo es un punto en el espacio, lo rodeo con dos esferas, con una dos esfera, y la integral sobre la dos esfera de f es 1. Eso es básicamente lo que me está diciendo este dibujo de aquí, pero el dibujo está escrito en espacio-tiempo y no simplemente en una rodaja espacial. Pero si no cojo una rodaja espacial, estoy diciendo que en una rodaja espacial el monopolo lo puedes ver integrando f, que es la descripción quizá que es más familiar. Vale. O sea que en resumen, en la teoría de Maxwell tenemos al menos, hay más cosas que no puedo decir, pero al menos están estas dos simetrías. Uno forma uno. No he explicado del todo por qué la magnética es de uno, pero como sí que he explicado que la magnética es dual a la eléctrica, y si la eléctrica es uno, la magnética se comporta igual. Recuerdo que la dualidad quiere decir que la teoría es exactamente la misma teoría en otras variables. O sea que cualquier propiedad que saquemos para la teoría eléctrica es verdad también para la teoría magnética. Entonces, de una forma uno, con generadores, que escribo así, e alfa es la exponencial de alfa estrella de f, es una superficie, y m alfa es la exponencial de I alfa sigma 2 f. Y partículas cargadas, no hay objetos cargados, operadores. En este caso tenemos una línea de Wilson de carga Q. Aquí Q, si queremos que esto sea realmente una línea de Wilson y no en la frontera de un operador de dos superficies, Q es entero. Y de manera similar, aquí tenemos un operador de 't Hooft, que voy a llamar H. Se lo acabo de definir, un monopolo pesado. Y aquí de nuevo N es entero. Bien. Este es quizá un buen punto para tomar 5 minutos y luego voy a empezar a hablar del teorema de Goldstone para higher function interest. Gracias. Uno de los temas principales de esta serie de charlas es que estas simetrías generalizadas se comportan en muchos aspectos como las simetrías ordinarias. Y una de las cosas quizá más importantes para una simetría ordinaria es el teorema de Goldstone. Nos explica, por ejemplo, por qué em, ciertas partículas en la naturaleza son ligeras o en algunos casos massless. Vale, hay una versión del teorema de Goldstone que se aplica también a higher form symmetries, eh, y es lo que voy a explicar ahora. Es el teorema de Goldstone para simetrías de P-forma. Hay algo de trabajo también para teoremas de Goldstone para simetrías más categóricas que las de P-forma, pero es algo que se entiende bastante menos. Lo que voy a discutir ahora es para casos en los que nuestras simetrías son simetrías que todavía tienen estructura de grupo, son invertibles, pero son higher forms, como las que acabo de escribir para Maxwell. Y el tema viene de lejos. Hasta donde yo sé,
Las referencias originales es un paper de Polyakov, los años 80, papers de Kovner, Rosenstein y Elitur. Del, del 91, Kovner, Rosenstein del 92. También hay algo de esto en el paper de Gayotto, Kapustin, Sever, Sever y Willett. A mí personalmente es una de las partes del paper que más me gusta. Una de las consecuencias de lo que dicen que más me gusta es esta idea que voy a explicar, que se puede entender ciertos eh, objetos en la teoría de manera en términos del teorema de Goldstone. Y las referencias que voy a seguir de manera más cercana son este paper de Lake, Ethan Lake, de 2018. Y sobre todo este paper de Nabil y Diego. De 2018. Em, bueno, básicamente todo lo que voy a decir sobre el teorema de Boston está explicado de manera bastante similar en este paper de Nabil y Diego, y os recomiendo que lo leáis, es un paper muy bonito. Y yo básicamente lo que voy a hacer va a ser resumir los puntos principales de este paper. Bueno, pensemos en un Wilson loop. Consideremos de la forma siguiente. Es un rectángulo. Debe ser un rectángulo. A ver si puedo hacer bien. ¿Estamos? Donde voy a llamar a esta dirección, o voy a pensar en esta dirección como el tiempo euclídeo, y esta dirección como una dirección de separación que voy a llamar R. Y voy a pensar que el tiempo euclídeo es mucho mayor que R, que la separación, y mucho mayor que cierto cutoff. A es un cutoff ultravioleta. La razón por la que tengo que escribir un cutoff va a ser manifiesta en un segundo y lo explico en un segundo. Pero esta es mi configuración. Tengo un Wilson loop de esto rectangular, que es mucho más largo que ancho, pero la separación entre los dos extremos, estos, es mayor que un cutoff ultravioleta que voy a escribir ahora, que básicamente está afectado por qué pasa a bajas distancias aquí, a pequeñas distancias. Y lo que quiero construir es el valor de expectación de esta Wilson loop. Es decir, quiero poner este Wilson loop con carga Q en la paz integral. Voy a llamar esto gamma. Y cuando tengo un Wilson loop de este estilo, recuerdo que podéis pensar en el Wilson loop como cómo reacciona la teoría cuando introduzco una partícula muy pesada. En este caso, tengo una partícula cargada muy pesada que va al futuro, se desplaza en el espacio, en un instante de tiempo, y luego vuelve como una antipartícula al pasado, y luego cierra el loop. Puedo pensar desde este punto de vista que tengo en un instante temporal, en una región temporal, tengo una partícula y una antipartícula que se atraen entre ellas, de cargas opuestas. El Wilson loop, en este caso, va a estar dominado por la energía de interacción entre estas dos partículas.
Esto está dominado por E a la menos tau E, que es la energía de interacción, el potencial de interacción. De interacción entre partícula y antipartícula. De nuevo, la idea es que pienso en esto y esto como dos partículas que están moviendo en el tiempo y en un slice temporal fijo tengo una energía de interacción, un potencial de interacción que va a tener diferentes componentes. Esto no sé si conocéis el resultado. Esto es un resultado típico cuando uno hace una función de partición de cierto operador y el operador tiene invariancia temporal. La función de partición se convierte está dominada por el autovalor de energía más bajo y en particular está dominada en este caso, la energía de interacción estática. Si queréis mirar los detalles de esto, el cálculo está capítulo, en el capítulo. Está en muchos sitios, pero este es el primero donde lo he encontrado. El capítulo 82 del libro de Srodnicki. Es un resultado clásico, pero si no lo conocéis, merece la pena hacer el cálculo. Está explicado en este libro. Vale. El punto es que el valor de expectación de este Wilson Loop está dominado por esta energía de interacción. La energía de interacción viene de dos sitios. E es el potencial, que tiene dos contribuciones. Potencial eléctrico, debería decir. Eléctrico. Que tiene dos contribuciones. La atracción entre la partícula y la antipartícula. Rula. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, el potencial va como 1 partido de la distancia que he llamado R. Entonces, tengo una partícula aquí y una antipartícula aquí. Su energía potencial va como 1 partido de R en electromagnetismo. Y en electromagnetismo, y la razón por la que he introducido el cutoff ultravioleta antes, es que en electromagnetismo, cuando uno tiene una partícula cargada y calcula la energía potencial de la partícula cargada, me sale infinito. La autoenergía de cada partícula es infinito. Y para regularizarla pongo un cutoff ultravioleta. Entonces tenemos la autoenergía de cada partícula. Y en principio esto es infinito, pero naturalmente en las teorías físicas no tenemos el infinito. Lo que hacemos es regularizar. Y cuando regularizamos, esto va a ir como 1 partido de A, donde A es una escala de cutoff. Un cutoff. Es una regularización. Vale. Estas son las dos contribuciones que tenemos. Cada partícula tiene cierta autoenergía. Si queréis lo podéis pensar como la tensión de esta Wilson Line, que depende del cutoff. Y luego tenemos interacciones entre la partícula que va al futuro y la partícula que viene del futuro. De modo que la Wilson Line, que está dominada, o el valor de expectación de la Wilson Line, que está dominada
por la energía entre estos dos objetos. Va a ir como la exponencial de -1 partido R más A veces ta. Y quizá no es que importe, pero me he dado cuenta que he escrito una cosita igual mal. Un segundo. Sería 1 partido de A. Veamos. Vale, muy bien. Esta es una estimación en el rango de parámetros que he descrito antes. Cuando el desplazamiento temporal domina, pero tenemos una distancia que domina sobre el cutoff, podemos aproximar de manera bastante precisa el valor de expectación de la Wilson Line en términos de esto. Un par de comentarios. Es que el cálculo este ha sido un poquito rápido. De nuevo, si queréis ver los detalles, los detalles están hechos con propagadores y demás. Está hecho bien esto en Nikki. Pero el resultado final es el que he escrito aquí. Y el otro punto, para los que sepáis un poquito más de teoría de campos, es que os podéis dar cuenta de que este correlador está exponencialmente suprimido con tau, que es algo que nos mide básicamente el perímetro en primera aproximación de este Wilson Line. Tenemos perímetro low, y los que sepáis un poquito más de teoría de campos, cuando oís perímetro low, normalmente pensamos que estamos hablando de spontaneous symmetry breaking. Perímetro low siempre está asociado con spontaneous symmetry breaking. Y area low está asociado con confinamiento. En este caso, deberíamos tener algún tipo de spontaneous symmetry breaking, y lo que quiero explicar es precisamente qué está espontáneamente broken, espontáneamente roto. Para ver, voy a escribir eso. Perímetro low, que normalmente es un signo de spontaneous symmetry breaking, simetría espontáneamente rota. Pero vamos a intentar entender qué simetría está rota de manera espontánea. No es un misterio, lo que va a estar roto va a ser una de las simetrías de una forma que he descrito antes, pero tenemos que explicar de manera precisa en qué sentido esto es verdad. Para ver esto, en detalle, introduzco una versión regularizada de mi Wilson Line. Voy a escribir un Wilson Line regularizado, le pongo una barra como mi Wilson Line original, veces la exponencial de 1 partido de A en la longitud eh, de campo. Esto es algo que siempre puedo hacer en teoría de campos. Si pongo una Wilson Line en mi función de partición, en algún correlador, la puedo vestir por un número que es la exponencial de su longitud. No hay ninguna razón para no hacerlo. Es un número, esto no depende de ningún campo dinámico. Es lo que normalmente llamamos un contratérmino. Es un operador igual de bueno que la teoría de Wilson original,
es algo que puedo poner en la función de partición, pero lo bueno de este operador es que em, me cancela esta contribución del cutoff. Este es un operador regularizado que no ve la dependencia del cutoff. Vale. Entonces tenemos un operador de este estilo, siempre lo puedo definir, es un operador perfectamente local y aceptable, pero su propiedad interesante es que en el límite que R va a infinito, es decir, que separo la partícula y antipartícula infinito, lo que voy a hacer, voy a pensar en esto como que fijo la partícula en una posición cero y mando la otra al infinito. Puedo hacer eso, ¿por qué no? Tengo que el valor de expectación de este operador regularizado es 1. Esto es fácil de ver. El valor de expectación de mi Wilson Line original, cuando R va a infinito, este término no contribuye, me queda -1 partido de A, tau, la exponencial de eso, y esto lo cancelo con mi contratérmino que escribo aquí. ¿Vale? Así que hemos encontrado un operador, este operador Wilson Line regularizado, que tiene un valor de expectación distinto de 0. Si tenemos alguna simetría bajo la que este operador esté cargado, esto nos dice que hay espontáneo symmetry break. Y sabemos que sí que hay una simetría bajo la que este operador está cargado, que es la simetría eléctrica de un nodo. El trabajo, lo que nos queda, es, a partir de esta información, que ahora está clara, es derivar la existencia de una partícula massless, el escalar de Goldstone, o el bosón de Goldstone, pero en este caso no es un escalar. Vale. Así que en detalle tomamos mi espacio-tiempo, voy a tomar espacio-tiempo plano, infinito. Me hacía falta esto para poder mandar la Wilson Line a infinito, o sea que voy a hacer eso. Si quieres pensarlo de otra manera, lo que estoy haciendo es centrarme en un entorno infinitesimal alrededor de un punto en la Wilson Line. Es otra manera de pensar esto. Y tomo gamma como R. Es una línea infinita que va del pasado al futuro en R. En este caso tengo la misma ecuación exactamente. Su valor de expectación es 1. Pero en este caso tenemos la partícula cargada y podemos medir la presencia del Wilson Line considerando el siguiente sistema. Consideramos el sistema. Tenemos la Wilson Line aquí. Y pongo un generador de carga. En este caso, en un ciclo específico. Esto es un dos ciclo, que es una dos esfera a una distancia r del origen. Voy a llamar esto 0. Y tenemos gamma. ¿Vale? Voy a poner el operador generador de simetría en este ciclo. Y voy a pensar qué pasa con este E alfa en S2R. En particular, voy a tomar el correlador en la función de partición en la paciente oral de E alfa S2R con esta Wilson Line regularizada.
Bueno, una de las cosas que hemos calculado ya en, en la charla anterior es que decir que la Wilson Line tiene carga Q bajo este generador de simetría quiere decir que esta función de partición, este valor de expectación, se convierte en E a la I alfa Q veces el valor de expectación de mi operador. La idea aquí es que deformo este ciclo topológico a un punto que está fuera del operador, pero al cruzar mi generador de carga con gamma adquiere una fase que es esta fase de aquí. O si queréis, podéis hacer el argumento con las identidades de Word, relleno la esfera con una trébola, la trébola interseca gamma en un punto y eso me da la contribución en ese punto. Bien. Ahora, esta línea de Wilson renormalizada o regularizada tiene valor de expectación 1 por construcción, así que tenemos que este, por azul, este correlador de la simetría con la línea de Wilson es E a la IQ alfa. Es un número. Bien. ¿Alguna pregunta de momento? Este contratérmino se puede incluir en la acción. No, esto es una operador. Bueno, a ver. Es una buena pregunta, sí. Cuando uno, cuando yo escribo algo como el operador de Wilson regularizado, lo que siempre tengo en mente es que lo voy a poner en la paz integral. Cuando lo pongo en la paz integral, uno podría coger este término en la definición del operador y elevarlo a un término en la acción que no depende de los campos dinámicos. Si quiero em, la longitud en gamma va a ser la integral sobre gamma de square root of menos g en parámetro en gamma. Ya, un parámetro, ese. Y esto lo puedo escribir como una integral de una delta function veces square root of g si quiero. Se puede hacer en principio, no hay em, no hay ningún problema en incluirlo en la acción en este sentido, pero es mejor pensarlo como que es una modificación del operador en sí. Da igual qué acción uno tenga, para empezar, uno siempre puede incluir este término, que es un número, y multiplicarlo por el operador que voy a insertar en la acción, y este operador sí que depende de los campos dinámicos y que hace algo interesante. Muy bien. Vale. Em, vale, pues hemos derivado que este diagrama de aquí, el valor de expectación de este dibujo de aquí, es simplemente esta fase, este número. Y enfatizo que esta fase no depende de mi elección de R, no depende de cómo de grande es este operador topológico. No debería depender porque es un operador topológico, pero es un punto crucial en la derivación en el cálculo de Navier y Diego. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar la derivada con respecto a alfa en los dos lados de la ecuación. Por los dos lados de la ecuación quiere decir derivada con respecto a alfa de esto y derivada con respecto a alfa de esto. El lado derecho es lo más fácil, derivada con respecto a alfa de e a la i q alfa. Esto es iq e a la iq alfa. Y simplemente porque es conveniente, no es muy importante, pero porque es conveniente, voy a poner, una vez que he tomado la derivada, voy a poner alfa igual a 0.
Es decir, me estoy fijando en el término lineal en la expansión, si queréis. Esto no era muy complicado. Vamos a mirar el otro término, este es más interesante. Tenemos el correlador de mi generador de simetría, que si os acordáis es E a la I alfa integral de estrella F en mi ciclo S2R veces mi operador regularizado y pongo alfa igual a cero. Bien. Alfa aquí solo entra en esta exponencial. O sea que esto va a ser el correlador tomando la derivada de, no sé, ¿cierto? Y integral. Estoy con el tema de colores, voy a intentar ser consistente. Y S2R estrella de F Q regularizado de Wilson regularizado. Vale. Hasta aquí todo bien. Y puedo sacar la integral fuera si quiero. Puedo escribir esto como I integral del correlador, integral en S2R de estrella de F Wilson. Bien. O sea, ¿qué es lo que he aprendido al hacer esto? He aprendido que Q, que es una constante, es igual a la integral del correlador que he escrito arriba. Ahora voy a usar, usando invariancia Lorentz, de Maxwell, la teoría de Maxwell. El correlador este, que estoy escribiendo, solo puede depender de em, de la distancia entre esta inserción de estrella F y la localización de la Wilson Line. ¿Cuál es la idea? Volviendo a esta imagen, igual es un poquito más claro. Esto es una dos esfera. Puedo hacer rotaciones en la dos esfera, como yo quiera. Y el correlador entre estrella F insertado aquí y la Wilson Line que está aquí no debería depender en cómo he rotado esta esfera. Es un número y este número no puede depender de ningún índice de Lorentz. Por lo tanto, tengo que el correlador entre estrella de F, que está en un punto de la dos esfera, a distancia R, y esta Wilson Line, es alguna función que voy a llamar f de R. Vale. O sea que de aquí concluyo que Q es f de R veces la integral en una dos esfera del elemento de volumen. Voy a escribir volumen. ¿Y cuál es el volumen de una dos esfera? Esto es de radio R, esto es 4pi r cuadrado. Esto implica que f de R es Q partido de 4pi r cuadrado. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Recordemos que f de R es la función de correlación entre la Wilson Line y un elemento que vive en la esfera. Es decir, que entre dos puntos separados por una distancia r, donde en uno incluyo estrella de F y en otro la Wilson Line, un correlador de este estilo, va como 1 partido de r cuadrado. Y siempre que en teoría de campos tenemos un corredor que va en cuatro dimensiones como 1 partido de r cuadrado,
esto implica que tenemos una partícula massless en el espectro. Hay una partícula massless en el espectro. Hay maneras más rigurosas de decir esto, pero la manera quizá más sencilla de acordarse, si es una partícula masiva, el correo siempre depende de manera exponencial, como en Yukawa. Si uno tiene una partícula más, tenemos una partida del cuadrado como en el electromagnetismo. Esto es el término técnico es una power law. Vale. Esta es la prueba del teorema de Goldstone en el paper de Iqbal y Hoffman, el paper que mencionaba antes. Y nos dice que en este caso hay una partícula que no tiene masa, con masa cero. No nos dice qué partícula es, pero tiene que ser una partícula que está creada por el operador estrella de F. En realidad, en esta teoría solo tenemos una partícula, que es el fotón. O sea que la única opción, la única partícula sin masa que podríamos crear es un fotón. De acuerdo con esta derivación, esto nos explica por qué el fotón de Maxwell, en la teoría de Maxwell, no tiene masa. Y el fotón de Maxwell no tiene masa porque es una partícula de Goldstone para una simetría de una forma que está espontáneamente rota. De aquí los comentarios que hacía antes em, sobre que la fase la teoría de Maxwell se puede entender en términos de fases como una simetría espontáneamente rota con un Goldstone. ¿Se podría dar un argumento similar para una teoría con gravitón? Ja, buena pregunta. La teoría linearizada, sí, se puede hacer algo del estilo. En la teoría completa de gravitación nadie lo ha hecho. Es un poquito más complicado. Por ejemplo, si uno intenta hacerlo en teoría de cuerdas, hay complicaciones. Por ejemplo, que en teoría de cuerdas hay que incluir términos de Chern-Simons que complican el argumento. Tengo un paper con Nabil Iqbal donde nos acercamos un poco a esto, en el caso de simetrías no invertibles en el límite de bajas energías para supergravedad. Había de hecho un paper hoy que también es interesante en ese sentido, pero no hay un... Ah, bueno, y luego el grupo de Bariloche, Javier Magán, Horacio Cassini, no sé si Valentín está en ese paper también, tienen resultados interesantes en esta dirección también, pero nadie tiene un tratamiento completo del caso gravitatorio. Es muy interesante, pero no está entendido del todo. Al menos no al nivel de esta teoría. Y quizá un comentario que surge a raíz de eso. Gravedad es complicada de entender en cierto sentido en este lenguaje porque lo que mucha gente cree, y hay mucha evidencia para creer que esto es verdad, en las teorías de gravedad no hay simetrías globales. Entonces, si uno tiene un gravitón, pero no tiene simetrías globales, es difícil imaginar cómo una teoría sin simetrías puede dar lugar a un bolsón de Goldstone. No digo que sea imposible, pero el punto de partida de esta derivación, que sí que tenemos una simetría espontáneamente rota, no está porque no hay simetrías en gravedad. Esto es solo verdad, en realidad, para la teoría completa, incluyendo todos los efectos de gravedad cuántica. A bajas energías es más fácil entender el gravitón en este lenguaje y los papers que mencionaba antes van en esta dirección. Perdón, es quizá una respuesta muy larga, pero es una pregunta eh, muy interesante, pero que no está completamente entendida. Vale. Hay una manera sencilla de argumentar que el fotón es el bosón de Goldstone en este caso, y es la siguiente. En general, el bosón de Goldstone lo podéis identificar.
actuando con la simetría en la teoría y mirando qué campo se transforma de manera no lineal. En nuestro caso, si actuamos con el generador de simetría eléctrica, que he estado llamando opa, E alfa, si actuamos con la simetría eléctrica, si os acordáis, el punto de partida era que la simetría eléctrica era una simetría en la que shifteamos A por una conexión. Tenemos A va A más lambda, donde lambda no es una transformación gauge. Por tanto, el campo que se transforma de manera no lineal, esto es una transformación no lineal. No, no lineal quiere decir, quizá el término es, algunos no entendéis el término, no lineal quiere decir que si actúo en cero, en el campo cero, en el campo con valor cero, con la simetría me mantengo en cero. Una propiedad de una transformación lineal es que si no actúa en el cero de un espacio vectorial, se mantiene en el cero. En este caso no, si empiezo con un campo A igual a cero y actúo con esta transformación, me da un campo A distinto de cero. Es decir, actuando con la simetría, puedo crear fotones a partir del vacío. Y eso quiere decir que el fotón es el campo de Weston, que es precisamente lo que hace, se puede crear a partir del vacío. Esto es no lineal y por tanto podemos identificar A con el bosón de apuesto. Vale. Quizá algunos os estáis preguntando, y a mí es una pregunta que también me surge de manera natural cuando aprendí esto. Sí, todo esto es muy bonito, pero esto es para Maxwell. Y en la teoría de Maxwell, sí, tenemos un fotón massless, pero es una teoría libre, tampoco hace gran cosa. ¿Qué pasa con QED? ¿Qué pasa cuando añado materia cargada? Así que voy a discutir un poquito el caso de QED, que es interesante por muchas razones. Y QED es Maxwell más materia cargada. Y vamos a pensar qué pasa en esta teoría. Tenemos Maxwell y electrones, digamos, o quizá un escalar cargado, alguna partícula cargada. En este caso, la simetría 1 eléctrica está rota. Hay dos maneras de entender esto. La quizá más sencilla es que si uno se calcula la divergencia de la corriente, uy, ¿qué estoy diciendo? La divergencia de la corriente que se supone que está conservada, JE, que en el caso de la corriente eléctrica es estrella de F, por las ecuaciones de Maxwell. Ah, vaya. Hice un pequeño cluster de notación aquí. Perdón. Voy a escribir esto así y llamar a esto la corriente de una forma. Vale. Y esto es igual a JE, que esto es la corriente, es un poco confuso, pero esto es la corriente para la cero forma gaugeada. Esta es la corriente que uno aprende en la carrera, esta es la corriente que incluye la corriente eléctrica y la densidad de carga. El punto es que las ecuaciones de Maxwell tienen esta forma, cuando uno tiene materia cargada,
tenemos que D de estrella de F era nuestra corriente de una forma que integramos para que nos diese el generador de una forma. Ya no es cero, sino que tiene que ver con cuánta carga eléctrica tiene uno en ese punto. Como esto ya no es cero, el operador ya no es topológico. Cuando lo deformemos, el operador que genera la simetría eléctrica, que era, si os acordáis, eh, la exponencial de I alfa integral estrella de F, ya no es topológico. Básicamente podemos tener partículas cargadas en cualquier punto, porque esto es dentro de la paz integral. Sumamos sobre todos los campos, así que de manera genérica no vamos a poder mover esto dentro de la paz integral. Em, Muy bien, hay una segunda manera de entender esto, que es la siguiente. Pensemos en el operador este de carga eléctrica. Y bueno, en general, el argumento que acabo de dar nos dice que el operador que teníamos antes ya no es topológico, pero quién sabe, igual hay alguna otra cosa que podemos construir que sí que es topológica y que mide las Wilson Lines. ¿Hay alguna modificación del operador que teníamos antes en Maxwell que nos da un operador topológico en QED? Y la respuesta es que no puede haberla, por la siguiente razón. Alternativa, argumento alternativo. Empecemos con la Wilson Line de carga Q y pensamos que, bueno, de alguna manera hemos construido un operador que sí que es topológico y voy a mostrar que este operador es necesariamente la identidad, si es topológico. Es decir, que no puede ver estas líneas de Wilson cargadas. Y el argumento es el siguiente. Si tengo una línea de Wilson, recordemos que una línea de Wilson es una partícula cargada muy pesada, que la muevo en mi teoría y veo cómo la teoría reacciona. Ahora, si tengo una partícula muy pesada y tengo partículas cargadas dinámicas, lo que me puede pasar es que de manera smooth puedo, en vez de mover esta partícula masiva en la teoría, puede decaer en partículas ligeras y luego puede crearlo a partir de partículas ligeras. Es decir, que de manera smooth, usando mis operadores que me generan partículas ligeras, puedo deformar esta configuración a la configuración siguiente, o de este estilo. De manera esto, Q de gamma deformado. Y aquí estoy suponiendo suponiendo que hay partículas cargadas de carga Q. La manera más sencilla de asegurarse de que esto puede pasar es que introducimos partículas dinámicas cargadas. Introducimos una partícula dinámica de carga 1 y entonces cualquier carga Q, recordemos que este Q estaba cuantizado, entonces siempre puedo construir una partícula de carga Q superponiendo partículas dinámicas de carga 1. Este es el caso más sencillo. Bueno, todavía tenemos mi operador que en principio me genera la simetría. Me genera simetría, así. Pero estamos suponiendo que este operador es topológico. Quiere decir que la siguiente deformación no debería cambiar la paz integral. Básicamente, ahora tengo un agujero por el que me puede llevar este operador y hacerlo trivial. Lo hago muy pequeñito y cuando es muy pequeñito se convierte en la identidad. Solo tenemos una imagen de este estilo. Y ahora volvemos de manera smooth a Malina Wilson original. Lo que esto nos prueba es que si nos imaginamos que hay partículas dinámicas que me permiten partir la Wilson Line,
Esto nos va a pasar siempre que haya ciertas condiciones en las cargas. Por ejemplo, si hay una partícula de carga 1 que es dinámica, puedo de manera smooth romper las Wilson lines y hacerlas acabar en esta partícula dinámica. Si me imagino que tengo esas partículas dinámicas y un operador topológico, este operador topológico no puede dar carga a la Wilson line. Vale. O sea que en este caso no hay ninguna manera de arreglar esto, lo acabo de probar en general, y esto me implica que uno eléctrico de una forma está roto. Em, por el argumento anterior podéis probar, o os animo a probar, que ejercicio, si eh, todas las partículas dinámicas tienen carga Q que pertenece a K veces los enteros, es decir, los múltiplos de K, entonces la rotura no es completa, sino que me deja un grupo gauge que es ZK. Mucho de lo que sabemos de simetrías generalizadas es para grupos finitos, como ZK, pero a menudo es muy útil entenderlos en este lenguaje. Uno empieza con la teoría de Maxwell, añade un espectro de partículas que no es totalmente libre, tienen cierta restricción en la carga, y esto me da una simetría resultante ZK. Muchos ejemplos se pueden entender así. Pero bueno, esto no es el final de la historia. Si recordáis, en Maxwell tenía dos simetrías U1, la eléctrica y la magnética, y en este caso, en QED, U1 magnética, generada por la exponencial de I alfa integral en dos ciclos de F, todavía es topológica. Y esto simplemente porque df es todavía igual a cero si uno solo tiene carga eléctrica. Si no tuviese carga eléctrica y magnética, entonces sí, esta también está rota. Pero en QED solo tenemos carga eléctrica. El argumento anterior funciona igual, en este caso también en Goldstone. Y el argumento más sencillo es básicamente repetir lo que he hecho antes, pero ahora la línea que uno quiere estudiar es la Toft line, la línea de Toft, y era construir una dos esfera de radio R e integra F en la dos esfera. Y el argumento funciona igual, todo funciona igual, y el argumento de Goldstone nos dice que hay un bosón massless. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el bosón massless en este caso, en QED? Y aquí es un poquito más complicado, uno no puede hacer el argumento del shift no lineal, porque eh, si lo hiciera, uno identificaría el bosón massless con el bosón dual, AD, pero esto es en cierto sentido solo un argumento heurístico, porque el argumento que he hecho antes para dualizar Maxwell funciona para Maxwell, pero si uno lo intenta con Maxwell acoplado a cargas, no funciona tan bien. Bueno, no funciona, no se puede hacer. Pero lo que uno puede hacer es la versión más física del argumento de Maxwell, de Goldstone quizá, que es uno calcular si es posible crear bosones de Goldstone del vacío usando el generador de simetría. Y esto sí es verdad. Es un calculito que no se puede hacer. Si uno coge el vacío de la teoría cuántica de campos, le mete un generador de simetría, que en este caso es F, y coge el corredor con un fotón asintótico, se puede ver que esto es distinto de cero. Estoy diciendo simplemente que F crea fotones del vacío, que es obviamente correcto.
Uy, y cuando he hecho el bosón es A. Vale. O sea que de nuevo en QED se puede entender el hecho de que eh, el fotón no tiene masa usando un argumento de Goldstone. Vale, muy bien. Este es un muy buen punto para terminar, así que por hoy terminamos aquí.